Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Hoy empezamos un estudio del libro de los Hechos, un libro maravilloso, fascinante. Me gusta leer mucho el libro de los Hechos porque veo cómo son los inicios de la iglesia, cómo es que Dios empieza a obrar de una forma poderosa en esos tiempos. Y claro, Hechos continúa, ¿no? Ya no son hechos de los apóstoles, porque los apóstoles ya se fueron. Y no voy a entrar en el tema de los apóstoles de ahora, porque bueno, ya esa es materia de otra discusión. Más bien, como alguien definió, el libro no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que en realidad está trabajando a través de la iglesia y está usando a los hombres. En ese tiempo fueron los apóstoles los que iniciaron la labor de evangelización. Pero hoy día lo hacen los pastores, los maestros, los evangelistas y toda la iglesia, porque todos estamos llamados a cumplir con el sacerdocio universal, todos somos servidores de Dios. Hoy día ya no podemos decir que la iglesia descansa sobre apóstoles o profetas, no hay base bíblica para afirmar eso. Hoy día Dios tiene ya un cúmulo de servidores y Dios está usando a todos ellos con el único objetivo de llevar el evangelio a todas las naciones, a todos los rincones del mundo, para que la gente escuche la palabra y se pueda salvar. En esta oportunidad voy a compartir la primera temática que le he puesto de título Los inicios de la iglesia. Habría que, hablar un poco acerca del autor del libro de los Hechos, sin duda que es Lucas, y la paternidad común del Evangelio y de los Hechos se establece por ser los dos dirigidos a un tal Teófilo, que se sabe pues era un miembro del orden ecuestre u oficial de alta categoría en el servicio de Roma, como se puede evidenciar por el tratamiento que le da de excelentísimo y que se le concede pues en el prólogo del Evangelio. El lugar donde fue escrito, se piensa que fue en Roma cuando estaba con Pablo. Hechos continúa el relato de su Evangelio, comenzando con los eventos que siguieron a la crucifixión de Cristo. Y su relato cubre aproximadamente un periodo de unos 30 años después de Cristo. Incluye el relato de la organización de la iglesia cristiana. La fecha del libro, fue escrito probablemente entre el año 61 y el año 64 después de Cristo. Pero ¿cuál es el propósito de este libro? El libro de los Hechos fue escrito para poder tener un registro de la historia de la iglesia primitiva. El énfasis del libro es la importancia del día de Pentecostés, cuando fueron investidos del poder para que puedan ser testigos eficaces de Jesucristo. Hechos registra a los apóstoles siendo testigos de Cristo en Jerusalén, en Judea, Samaria y el resto del mundo circundante. El libro arroja luz sobre el don del Espíritu Santo, quien da poder, guía, enseña y actúa como nuestro consejero. Y yo creo que al leer el libro de los Hechos somos iluminados y animados por los muchos milagros que fueron realizados durante este tiempo por los discípulos como Pedro, Juan y el apóstol Pablo. Ahora entrando propiamente al libro, estamos en el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Este punto es, por así llamarlo, el punto de partida cronológicamente, pues el tratado actual es la continuación, es decir, el libro de los Hechos es la continuación de la historia que se comenzó en Lucas. Y las órdenes que se dieron cuando dice el día en que fue recibido arriba, que no pueden ser otras que la comisión apostólica. Son lógicamente pues todo esto el punto de partida, porque de ahí derivaron los apóstoles la autoridad para los hechos que van a registrarse a continuación. En el verso 3, allí dice que después de padecer la muerte, habla de Jesús, se les presentó a los apóstoles dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. En el capítulo final del relato de Lucas, del primer evangelio, o del relato de Lucas, ya se dieron algunas de estas pruebas y no se repiten aquí. Sin embargo, se nos informa de un hecho
no referido allí, que el lapso entre la resurrección y la ascensión fue de 40 días. Ahora, no faltan los críticos que son enemigos y que han tratado esta declaración de Lucas como una idea tardía suya, pues se aferran a que en el primer tratado se representa a Jesús ascendiendo al cielo en el mismo día que resucitó. Lo cierto es que en Lucas se describe una entrevista que ocurrió el día de la resurrección y otra el día de la ascensión, sin anotar el hecho del intervalo de tiempo que me dio. Esto lo podemos ver en Lucas 24, 43 al 51. Pero en Hechos, en este pasaje, se especifica de modo definido que el lapso fue de 40 días. Y esto sirve de explicación sin ser una contradicción. No es que Jesús resucitó y ese mismo día se fue, no, como aparentemente lo infieren los críticos de ahí del capítulo 24 de Lucas, sino que está hablando de dos eventos diferentes. Y acá lo aclara en este pasaje, cuando dice que Jesús se quedó 40 días en la tierra, su tiempo suficiente para poder hablar con los discípulos y con muchas más personas. En el verso 4 al 5, vemos que ahí dice que una vez que mientras comía con ellos, les ordenó que no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les habló. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. La promesa del Padre, que se menciona allí, que de él oyeron, es precisamente la del Espíritu Santo, que les hizo la noche de la traición. Esto lo podemos ver ahí en Juan 14, 26, en Juan 15, en Juan 16 también. Y por el significado de la expresión bautizados en el Espíritu Santo, podemos verlo esto también en el capítulo 2, ¿no? Cuando se habla precisamente del derramamiento del Espíritu Santo, que especialmente habla de esto. La alusión, por ejemplo, que hace al bautismo de Juan, la sugirió quizás por lo que mismo Juan dijo allí en Lucas 3:16, yo a la verdad os bautizo en agua, mas viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Está haciendo una clara división de lo que era la función de él como mensajero, como aquel que se encarga de preparar el camino y bautizar con agua simplemente. Pero el que viene después de él, de quien Juan dice no era digno de desatar la correa de sus zapatos, él es el que va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Verso 6 dice, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Bueno, la forma de la pregunta, ¿restituirás el reino a Israel? Muestra que parece que aún retenían sus antiguos errores de que el reino de Cristo habría de ser la restauración del viejo reino de David y no pensaban pues que era una institución nueva y diferente. Estaban todavía pensando un poco en el hecho de que el Mesías sería una especie de gobernante como David, que los liberaría de sus enemigos y que nuevamente establecería la gloria de Israel como lo fue antes. No, ese no era el plan de Dios realmente. El plan de Dios era diferente, es diferente. Versos 7 y 8, el Señor les va a responder, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta respuesta sugiere que los tiempos y sazones de los propósitos de Dios se guardan en mayor reserva que los propósitos mismos. Y creo que esto armoniza más con el conocido rasgo de la profecía, que trata más de hechos y sucesión de eventos que de fechas y de periodos definidos. Por otro lado, la gente que más quedó impresionada del Evangelio era la gente que se reunía siempre en Jerusalén, ya que de allí partiría precisamente la evangelización. Verso 9 dice, habiendo dicho esto mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Por el relato anterior de Lucas acerca de la ascensión, del que este es complemento, sabemos que el Señor estaba en el acto
de bendecirlos con las manos levantadas cuando se separó de ellos y dice, fue llevado arriba, como lo vemos ahí en Lucas 24, 50, 51. Ahora, la nube era un fondo que daba a la figura de su persona una completa distinción mientras estuvo a la vista, pero repentinamente dice lo ocultó como si en ella hubiera entrado. Yo creo que así todas las circunstancias de partida, de esta partida tan apropiada, fueron con objeto de que no fuera posible la sospecha de engaño o de una ilusión óptica. En el verso 10 leemos, verso 10 y 11, ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba, y de repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. La venida repentina, la aparición y las palabras, dos varones en vestidos blancos, concurren a mostrar que eran ángeles, es lo que el autor nos da a conocer. No solo expresan que el Señor vendrá de nuevo, sino que vendrá como los apóstoles le habían visto ir, es decir, visible y en cuerpo. Jesús se fue con su cuerpo glorificado, con ese cuerpo que murió, ese cuerpo resucitó y con ese cuerpo se fue al cielo. Y con ese mismo cuerpo Jesús va a regresar, es lo que le están diciendo los ángeles. En el verso 12 dice, entonces regresaron los discípulos a Jerusalén, regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que estaba situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Bueno, ocurrió la ascensión cerca de Betania, como se menciona ahí en Lucas 24:50. Y Betania estaba más o menos a 3 kilómetros de Jerusalén. Pero se sabe que esto es por la ladera oriental del cerro. Pero el lado más cercano, que es la cumbre, es el que está distante camino de un día de reposo, o sea, estamos hablando de 1 kilómetro de la ciudad. Y por la primera narración de Lucas sabemos que se volvieron a Jerusalén con gran gozo, ¿no? Como menciona ahí Lucas 24:52. Y la tristeza por haber perdido a su Señor se cambió en gozo al pensar ellos que se van a reunir de nuevo. Como Jesús les dijo que Él va a retornar, ellos se fueron con gozo, con alegría, ya no con la pena y la tristeza que les embargaba por el hecho de que había muerto y que lo habían sepultado. No, ahora ellos mismos lo habían visto, se habían acercado a Él, lo habían tocado, habían comido con Él. Jesús les dio instrucciones, les habló y ya no había duda de que el Mesías, que resucitó, que venció la muerte, pues también les ha dado promesas maravillosas a ellos como a nosotros, de que también Él nos va a resucitar. Verso 13 dice que cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban, estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Ahora, la enumeración de nuevo de los 11 con propiedad haya lugar aquí, porque muestra que cuantos recibieron la comisión estaban en su puesto, listos para comenzar su trabajo, señalado y esperando de lo alto el poder prometido, ¿no? Como el Señor así les había dicho. Verso 14 dice, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Ahora, el lugar para la oración y súplica no era principalmente el aposento alto donde moraban, sino el templo, pues sabemos por el primer relato de Lucas que estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios, como dice Lucas 24:53. Y esta es la última vez que aparece en la historia, bueno, es la última vez que se menciona en la historia del Nuevo Testamento a la madre de Jesús. El hecho de que haya vuelto con los discípulos a Jerusalén y se haya quedado allí en vez de volver a su residencia de Nazaret, bueno, indica que Juan cumplió con el encargo que el maestro le hizo desde la cruz y la cuidaba como a su propia madre hasta sus días finales. Luego hay una sección importante que está de
del versículo 15 hasta el versículo 19, ¿no? Aquí vemos, permítame dar lectura, que dice que por aquellos días Pedro se puso en pie en medio de los creyentes, que era un grupo como de 120 personas, y les dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Y con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno allí, cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Acéldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Ahora, la observación entre paréntesis de que la compañía junta era como de 120, no se ha de entender que esos fueran todos los discípulos que el Señor tuviera, sino que esos eran los que allí se reunían. Pablo dice que Jesús fue visto una vez después de su resurrección por más de 500 hermanos, como dice 1 Corintios 15:6. Y probable es que los 120 que se reunían en el aposento alto fueran pues todos los que entonces residían en Jerusalén. Ahora, hablando de Judas, es probable que éste haya quedado mucho tiempo colgado, ¿no? Él se suicidó, que al caer su cuerpo pues se reventó fácilmente porque los intestinos estaban putrefactos, cayó de una altura considerable. Claro, previo a ello sabemos muy bien que él compró un campo por 30 piezas de plata, que esas 30 piezas de plata actualmente serían pues unos $16, campo que luego lo compraron los sacerdotes para convertirlo en un camposanto de los extranjeros. Verso 20, vemos allí que, como dice Pedro, porque en el libro de los Salmos está escrito que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. Y también está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Está hablando precisamente de Judas. Son dos pasajes que hace mención aquí Pedro, ¿no? Uno está en el Salmo 69:25 y el otro es el Salmo 109:8. Y en su contexto original no tienen referencia específica a Judas. Ocurren entre maldiciones, no por parte de David, sino como Pedro dice explícitamente por el Espíritu Santo, por boca de David, ¿no? Referentes a los inicuos en general que persiguen a los siervos de Dios. Bueno, ahí en esos dos pasajes no hacen mención a Judas, pero Pedro los aplica precisamente en el caso de Judas, porque este personaje pues lamentablemente fue el que traicionó al Señor. En el verso 21 y 22 dice: por tanto es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vino o vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado entre nosotros. Menciona versículos 21 y 22. Bueno, no habiendo en el Nuevo Testamento otra instancia de elección de sucesor para un apóstol, bueno, esta es la única guía bíblica en el asunto. Y hay que concluir que todos los que después han pretendido ser sucesores de los apóstoles, pero no anduvieron con el Señor en su ministerio personal, carecen de la cualidad esencial para ocupar ese puesto. Y aquí me permito hacer un paréntesis, porque precisamente para ser apóstol, en el tiempo aquel, dos cosas importantes tenía que haber. Una, que tenían que haber estado en el bautismo, tenían que haber sido seguidores de Juan y haber sido bautizados por Juan, y obviamente que tenían que haber andado con el Señor en su ministerio personal. Esas dos cualidades tenían que ser evidentes antes de escoger un apóstol. Yo pregunto, ¿los apóstoles de hoy día cumplen con esas dos cualidades? No, simplemente no. No han estado, no han vivido en esos tiempos, obviamente, porque ya han pasado más de 2000 años. Seguramente que algún apóstol por ahí se va a levantar y va a decir: pero si no hemos vivido en esos tiempos. Sí, es verdad. Es por eso que no hubo más apóstoles. Los 12 apóstoles fueron los únicos. Luego ya no se levantaron más apóstoles. No, ya no en el nivel, en la categoría, por así emplear esa palabra, que fueron los 12 apóstoles de Jesús. Si hubieron más apóstoles, realmente para mí son intrascendentes, como los de hoy en día.
que lamentablemente hoy en día los apóstoles de estos tiempos le quieren dar la relevancia. Casi podríamos decir que quieren ponerlos a la altura de los 12 apóstoles del tiempo de Jesús, y eso a mí me parece que es un disparate. Es más, existe hoy día una facilidad increíble para que cualquier persona que crea que tiene atributos del Señor para servir, pues pueda llamarse a sí misma apóstol. Hoy día cualquier persona puede hacer uso de ese nombre. Basta con que tenga carisma, tenga conocimiento de la palabra, tenga carácter y tenga esa voluntad de querer iniciar o emprender algo. Una iglesia, por así decirlo, bueno, una iglesia pues generalmente, porque los apóstoles se encargaban, ya hace uso de ese nombre y se hace llamar apóstol, sin comprender el trasfondo de lo que significa ser un apóstol, dado los antecedentes bíblicos que nosotros tenemos. Del verso 23 al 26 dice que así que ellos propusieron a 2 personas, a José llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías, y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos 2 has elegido, para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Y bueno, ellos luego echaron suertes y la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Yo creo que debe observarse que los discípulos mismos no eligieron a Matías, sino que habiendo presentado a los 2 entre quienes la elección se haría, rogaron al Señor que mostrara al que él escogería. Y luego echaron suertes, entendiendo que aquel sobre quien la suerte cayera era el escogido del Señor. Y esto muestra que creían en una providencia de Dios tan especial que abarcaba en realidad todo lo que determinara, hasta inclusive el echar suertes. Y si se inquiere por qué imitaron o por qué limitaron a 2 personas la selección del Señor, es obvio contestar que estos eran los que poseían las cualidades especificadas por Pedro. Esto es importante. No era cualquier persona candidata para ser elegida apóstol, no. Si hubieran habido varios, pues la lista hubiera sido mayor. Solamente pusieron a 2 y después no se sabe más. Tal vez hay quienes piensan que Matías no debe haber sido el apóstol, sino de repente Pablo. Sí, es verdad. Pero Matías quedó como el apóstol número 12 en reemplazo de Judas. Bueno, la historia dice que Matías también murió martirizado, cumpliendo con su encargo bíblico. Pablo fue un hombre que desarrolló más su ministerio entre los gentiles y Dios lo bendijo mucho. También murió martirizado. Y Pablo mismo, por lo mismo de que él inició una labor entre los gentiles, abriendo iglesias en un escenario diferente, en un contexto diferente del pueblo judío. Trabajó entre judíos, pero luego empezó a abarcar ya a los gentiles. Pablo sí puede tener las cualidades de ser un apóstol, porque él mismo vio a Jesús en la visión que tuvo, de camino de Damasco. El mismo Jesús lo llamó a él. No tengo referencia si Pablo se bautizó en el bautismo de Juan, no hay referencia mayor, porque Pablo era pues un fariseo y él obviamente que era un perseguidor de la iglesia y no participó de eso. Pero en el caso de él es una excepción, porque el mismo Jesús se le apareció y le encargó la misión de predicar el evangelio a los gentiles, cosa que él hizo fielmente hasta el último minuto de su vida. Sí, es una excepción. Yo creo personalmente que el ministerio apostólico ya no continúa. Y yo sé que de repente al decir esto, todos los que se hacen llamar apóstoles pues se van a zapatear y van a decir, no, sí, si nosotros somos apóstoles. Bueno, como le dije, hoy día cualquier persona se puede hacer llamar apóstol sin tener las cualidades que se mencionan aquí. Apóstol, pienso, es aquel que inicia una obra nueva, que empieza algo nuevo en un lugar, en un contexto diferente, en un campo blanco. Pero ya no lo llamamos apóstoles, más se le llama misioneros.
Los misioneros son los que abren trocha, son los que entran a lugares donde no hay iglesias, entran a los lugares que llamamos vírgenes. Ellos se posicionan allí y tienen que hacer todo un trabajo. Pienso que Dios a ellos, a muchos misioneros, y eso sí es evidente, los dota de cualidades y de dones que ellos empiezan a mostrar precisamente por la labor que están empezando. Al igual que Pablo, Pablo tenía muchos dones. Y Pablo, Dios lo equipó a él para que pueda hacer la labor que hizo. Los misioneros también. Pero los misioneros no andan ufanándose ni diciendo por allí, ni haciéndose sus tarjetitas de presentación, haciéndose llamar apóstoles, no. Ellos demuestran su labor por sus hechos, más que por las palabras. Hoy existe un apostolado que es más una, ¿cómo le puedo decir? Son personas que se presentan por ahí como si hacerse llamar apóstol fuera una gran cosa. Es más, el apóstol menosprecia al pastor. Yo tuve una ingrata experiencia de hablar una vez con un personaje que me dijo que se hacía llamar apóstol y yo lo llamé pastor. ¿Y para qué lo llamo pastor? Se ofendió. No, yo no soy pastor, soy apóstol. Como dando a entender que ser apóstol es mejor o superior que ser pastor. Imagínese usted. No hay tal cosa, hermano querido. Para Dios todos somos iguales. Los misioneros tienen dones especiales, pueden ser pastores, pueden ser maestros, pueden ser músicos, pueden ser evangelistas, pueden ser todo eso. Y no son necesariamente apóstoles. Pues son apóstoles porque están iniciando una labor nueva. El apóstol es ese, el que inicia una labor nueva. Pero no tiene ni es mejor ni superior a nadie. Todos somos iguales ante Dios. Lo único que necesitan esos apóstoles que se creen superiores y ultra superiores y suficientísimos es la humildad. Les falta eso, ser humildes, para que Dios los pueda usar con eficacia. Bueno, amigos, hermanos, hemos comentado un poco acerca de este primer capítulo del libro de los Hechos, los inicios de la iglesia, con estos hombres que Dios usó, que fueron los apóstoles de Jesucristo, porque estuvieron con Él, comieron con Él, hablaron con Él, lo tocaron a Jesús, fueron amigos de Jesús, fueron hombres que amaron a Jesús. Estuvieron con Juan, con Jesús, y Dios les encargó a ellos personalmente para que cumplan la labor de apostolado hasta el día que Dios se los llevó. Bueno, vamos a continuar con este interesante estudio en la próxima presentación que tengamos. Espero que este tema haya sido de ayuda y bendición para tu vida. Que Dios te bendiga.